Hola a todos y a todas desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar el índice de los temas tratados en la clase de actuación ante riesgos eléctricos. En este caso es la parte número 2, en el cual en esta clase tratamos instalación, efectos de la corriente en el cuerpo humano, elementos de protección y actuación. A continuación os muestro el índice de los temas tratados en dicha clase. Vamos a ver la clase de la sesión 76, en la cual es la segunda parte. La primera la vimos en la sesión 75 y vamos a continuar con esa temática. El tema es riesgos eléctricos, son actuación ante riesgos eléctricos, solo que antes de hablar de la actuación ante riesgos eléctricos estamos comentando antes de esto muchas cosas, ¿no? En esta clase de hoy veremos principalmente instalaciones en los edificios en baja tensión, sobre todo. Vamos a ver pues todas las partes, dispositivos de protección, etcétera, de las instalaciones en los edificios, instalaciones de enlace con las viviendas. Vamos a hablar también de los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Vamos a hablar de los elementos de protección que disponemos los bomberos. Nos vamos a centrar un poco más en los que tenemos los bomberos y en los que podríamos utilizar los bomberos, ¿vale? Para ver luego cómo vamos a afrontar la actuación ante este tipo de riesgos. Vamos a ver un vistazo, ¿vale? No voy a ir punto por punto, pero vamos a ver un vistazo de la temática de la clase de hoy, en la cual pues hablaremos de las instalaciones en los edificios. Aquí lo veremos en profundidad, ¿vale? Esto es un tema importante, ya que en base al reglamento electrotécnico de baja tensión pues veremos cómo se realizan la acometida, la CGP, veremos la línea general de alimentación, los contadores, derivaciones, dispositivos de protección que tenemos a la entrada de la vivienda, cómo funcionan, sus características, la toma a tierra, etcétera, ¿vale? Veremos esto en profundidad pues porque es un tema interesante. Donde nosotros más vamos a trabajar los bomberos van a ser en viviendas o comercios que tienen baja tensión hasta 400 voltios, monofásica o trifásica, ¿vale? Por lo tanto, el conocer las instalaciones de los edificios o locales de baja tensión, que es donde nosotros vamos a actuar con nuestros propios medios, ¿vale? Pues es muy importante en este caso. Y luego ya cuando hablamos de alta tensión vamos a tener que solicitar ayuda a la compañía porque ahí los medios a nosotros se nos escapan. Pero bueno, ese es otro asunto del cual trataremos cuando hablaremos de la actuación. En la clase anterior hablamos de alta tensión y media tensión y bueno, en esta clase nos hemos centrado más en instalaciones de baja tensión. Luego vamos a ver los efectos que tiene la corriente eléctrica cuando pasa por un organismo humano o animal, factores principales y factores que no son tan importantes, pero que tienen incidencia, pero no tanta como factores como la intensidad y el tiempo, lo veremos en la clase. Los diferentes umbrales de percepción, el de no soltar y el umbral en el cual se produce la fibrilación ventricular, y veremos también los efectos que se pueden producir como consecuencia del paso de la corriente eléctrica por un organismo humano. Vale, vamos a ver también los elementos de protección y medida de los cuales tenemos los bomberos. Tenemos una caja de material dieléctrico que tiene un kit, y luego también tenemos unos equipos de puesta a tierra en determinados casos, lo vamos a explicar en la clase. Y bueno, vamos a ver las medidas que tenemos para luego pues poder utilizarlas cuando actuemos. Y ya por último, ¿vale? Una vez que ya hemos visto todo lo anterior, pues ya estaríamos preparados para hablar de una actuación ante riesgos eléctricos. Veremos casos concretos y daremos pautas concretas, específicas, ¿vale? He querido ser muy directo a lo más importante, ¿vale? Y hemos tratado de obviar otras cosas que son importantes, pero que si me pongo a hablar de todo, quizás se nos hubiera ido todo mucho de madre, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hablar de la actuación en diferentes situaciones, iremos viendo en la clase cada una de ellas con todo detalle y hablaremos de la actuación específica de esos riesgos en esa circunstancia.